En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Iniciamos este encuentro de oración con Dios, confesando nuestras culpas y diciendo: Omnipotente y misericordiosísimo Padre, hemos errado y nos hemos extraviado de tus caminos como ovejas perdidas. Hemos seguido demasiado los designios y deseos de nuestro propio corazón y hemos faltado a tus santas leyes. Hemos dejado de hacer lo que debíamos haber hecho y hemos hecho lo que no deberíamos de hacer. Y en nosotros no hay salud. Mas tú, oh Señor, compadécete de nosotros, miserables pecadores. Libra, oh Dios, a los que confiesan sus culpas y restaura a los que se arrepienten según tus propias y tus promesas declaradas al género humano en Jesucristo nuestro Señor. Y concédenos, oh Padre misericordiosísimo, por tu amor, que de aquí en adelante vivamos una vida sobria, santa y justa, para la gloria de tu santo nombre. Amén. Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que no desea la muerte del pecador, sino que se convierta de sus maldades y viva, ha dado poder a sus ministros para declarar y pronunciar al pueblo arrepentido la absolución y remisión de sus pecados. Él perdona y absuelve a todos los que verdaderamente se arrepienten y sinceramente creen en su santo evangelio. Por tanto, roguémosle que nos concedan un verdadero arrepentimiento y su Espíritu Santo more en nosotros a fin de que las obras que hasta el presente hacemos le sean agradables y que nuestra vida de aquí en adelante sea pura y santa, para que al fin obtengamos la bienaventuranza eterna por Jesucristo nuestro Señor. Yo les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, traíamos una temática el día de ayer bien interesante. Desde antier estamos hablando entonces de un mensaje muy específico que refleja la preocupación pastoral de Pablo en su tiempo, concretamente a la iglesia de Corinto. Decíamos que Corinto era un puerto comercial en Asia Menor, donde confluían muchas culturas y por ende habían personas de todo tipo de orígenes y de todo tipo de formas de ver a Dios, de practicar la moral, la ética y todo lo que conlleva una ciudad cosmopolita, perdón. Así que escogí unos pocos versículos para hablar acerca de la necesidad de ser cambiados, de ser transformados, de dejar todo atrás. Pero recibí algunas críticas, algunas casi que desafíos, donde me decían: es que usted es muy selectivo, usted solamente toma 2, 3 versículos, que es lo que le conviene, y el resto de lo que es el grueso del mensaje de Pablo, lo denso, no lo quiere tocar, porque ustedes son una iglesia de homosexuales. Así que ayer tuve un espacio importante para aclarar qué es la iglesia episcopal anglicana, que son los que ordenan homosexuales y son los que ordenan mujeres y tienen una una postura, perdón, muy marcada para propiciar la adopción de niños por parejas del mismo sexo y todo ese tipo de cosas. Cuando ellos hicieron eso, hasta ese momento la iglesia era una sola, la iglesia episcopal. Pero a partir de ese instante, la mayoría de los obispos en todo el mundo, obispos ya de edad, dijeron: no podemos tolerar esto, ya no más. Y se reunieron en la ciudad de San Luis, en Estados Unidos, y dijeron: hasta aquí llegamos nosotros, nos vamos a separar de la comunión anglicana porque no estamos de acuerdo con esto. Consideramos que se está violando cualquier cantidad de dogmas, principios de fe apostólica y bueno, para no entrar en más detalles. Se genera entonces en esta reunión un documento llamado el Documento de San Luis, donde nace el movimiento continuante anglicano. Y el movimiento continuante anglicano no es otro que la conservación de la iglesia desde el siglo I hasta el siglo XV, antes de la Reforma.
toda esa práctica de la iglesia somos nosotros, más concretamente en lo establecido en los 4 primeros concilios de la iglesia. Bueno, llega a la reforma con toda la razón. Los reformadores dicen, no podemos continuar permitiendo que la iglesia se siga deteriorando de esta manera. Todo para nadie es oculto los vejámenes y los errores graves en los que había incurrido la iglesia de Roma en aquella época, y ellos propusieron reformar la iglesia. No propusieron formar el caos que se armó después. No estaba en la mente de los reformadores. Desafortunadamente, como hemos dicho en estos últimos días, el orgullo, la prepotencia, la ambición de poder y de ser Dios en la tierra, radicalizó la postura de los líderes de la iglesia. Ellos emitieron una respuesta a esta propuesta de reforma que la condensaron en el Concilio de Trento. El Concilio de Trento es conocido como el Concilio de la Contrarreforma. No hubo manera de conciliar las dos posturas, entonces la iglesia queda irremediablemente dividida, y aquella idea inicial de reformar la iglesia quedó en la iglesia luterana, en las primeras iglesias históricas que se fueron dando. A partir de allí hubo unas lecturas muy liberales de estas propuestas de reforma, y se fueron acentuando ideas de pensamiento en algunos puntos específicos. Una de las cosas que propuso la reforma en su momento fue la sola escritura. La sola escritura entendida en el sentido de que para la iglesia, lo único, permítanme un segundo que esto es importante para mí, un momentico, por favor. Bueno, discúlpenme, tenía que atender algo urgente porque trajeron algo y había que abrir la puerta. Sigo diciendo que uno de los puntos importantes de la reforma fue la sola escritura. Quería decir el reformador que la única fuente de fe y doctrina para la iglesia debía estar en la Sagrada Escritura. De alguna manera esto fue cambiando de forma de verlo después de estas tesis de reforma, y empezó a hacer carrera dentro de no de los reformadores, pero de los que leían los reformadores, la literalidad. Es decir, lo que está aquí escrito es lo que yo creo. Pero resulta que olvidaron que todo texto sin contexto es un pretexto. O sea, la Sagrada Escritura es la revelación divina, pero necesita una forma específica de ser leída. Hay que tener en cuenta los momentos históricos de cada mensaje, hay que tener en cuenta el idioma en que se estaba escribiendo el texto original, las dificultades que eso presentaba en las traducciones inicialmente al latín, después del latín al español, al inglés y a cada uno de los idiomas vernáculos. Cómo conservar las ideas centrales, qué es exactamente lo que se dijo. Entonces allí cobra una importancia específica conocer el griego y el hebreo como idiomas maternos de la Sagrada Escritura. Cuando estamos hablando del hebreo, estamos hablando de, o hay un hebreo moderno, hay un hebreo intermedio y hay un hebreo muy antiguo, difícil de comprender, porque estamos hablando de más de 5.000 años de historia en este pueblo de Israel. Así que nosotros tenemos ejemplos parecidos a esto. Usted coge a leer, empieza a leer El Quijote de la Mancha y encuentra allí una forma de hablar español tan compleja a veces, que yo creo que un joven de 15, 16 años no va a encontrar mucho agrado leyendo eso, porque no es lo que está acostumbrado a leer. Así que así mismo sucedía en el hebreo y así mismo sucedió en el griego. Así que
no era tan sencillo decir, aquí dice y así, y de ahí me pegué. Entonces, esa liberalidad mal entendida o mal concebida en la reforma empezó a traer sus frutos, y fruto de todo eso o consecuencia de todo eso es que vemos la cantidad de denominaciones cristianas donde hay muy poca oportunidad de establecer con ellos un diálogo secuencial, o sea, un diálogo que tenga una hilación de ideas, un sistema de ideas que se pueda traer desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento en el mensaje de la revelación divina. Es muy complejo con ellos. Entonces, ahora tenemos la teología de la prosperidad, ahora tenemos gurús del Evangelio, Cash Luna y esta señora Méndez, y una cantidad de personas que han terminado haciendo sus propios cuerpos de doctrina y han terminado utilizando el Evangelio igual que la Roma medieval para su propio provecho, haciéndose dioses sobre la tierra. Ahora se autodenominan apóstoles. No tienen la más mínima idea de qué es esa cosa, pero se autodenominan apóstoles. Y se ve en el movimiento pentecostal una cantidad de conductas y de procederes absurdos y que rayan ¿qué diría yo, hombre? ¿Qué palabra encuentro yo para decir eso? Rayan como con la lógica, ¿no? De lo que es la acción de Dios dentro de la iglesia. Así que en medio de toda esa confusión de cosas, desafortunadamente, esa fue una de las consecuencias negativas de la reforma, porque la reforma realmente no quiso hacer este despropósito, este bacanal de cosas que estamos viendo ahora. La reforma simplemente quiso reformar la catolicidad que existía, la iglesia que existía. En medio de todo eso se da también la reforma en Inglaterra, que la iglesia romana ha insistido en hacer una lectura de la historia muy acomodada a sus propósitos, diciendo que la iglesia de Inglaterra la hace, o sea, nace en el propósito de Enrique VIII y sus banalidades, y nada más alejado de la realidad. La reforma inglesa viene gestándose desde el siglo II, y haciendo un estudio mucho más profundo, vamos viendo en la filosofía, en la forma de pensar, en la cultura de los ingleses desde el siglo II hasta el momento en que decide darse la independencia con Roma, porque la idea de Enrique VIII de decir ustedes allá y nosotros aquí no era nueva, eso no era de él, eso ya venía gestándose en el colectivo de la sociedad inglesa. Así que él lo único que hace es aprovechar el momento histórico, el cuartico de hora y el poder que tenía para llevarlo a cabo sin una forma, sin haber tenido en cuenta una metodología específica, sin haber preparado las condiciones sociales para este cambio, sin haber sido este cambio algo meditado. Era una necesidad sentida, era un vox populi, el sentimiento general de la sociedad inglesa, pero las cosas no se deben hacer tan abruptas, ¿no? Como este gobierno que quiere cambiar la salud por decreto y ya, sin hacer unos cambios iniciales que secuencialmente en el tiempo vayan llevando a adquirir a cumplir ciertos objetivos. Eso es la iglesia anglicana. Somos una iglesia evangélica basados en la Sagrada Escritura. La última y la única autoridad para nosotros es la Biblia, y somos una iglesia que conserva la tradición histórica y sacramental de los primeros 15 siglos de existencia de la iglesia. Algunos críticos, y digo la palabra crítico ya en el sentido académico, nos han definido como la iglesia media. Estamos en la mitad.
tomamos la riqueza de un lado, de lo que propuso la reforma, y tomamos también la riqueza, porque no le podíamos pegar un machetazo a la experiencia de la iglesia por 15 siglos, tampoco. Allí había una riqueza, allí había una propuesta espiritual, allí había una acción manifiesta del Espíritu Santo que no podemos desatender. Así que por eso ustedes ven que nosotros también tenemos diáconos, sacerdotes y obispos. Y tenemos nuestra teología sacramental 90% similar, igual de pronto a la Iglesia de Roma, pero como no somos una iglesia-estado, como nosotros no tenemos que defender una jerarquía inventada, como nosotros no tenemos los intereses económicos, ni el poder económico, ni el poder temporal que pretende tener esta iglesia, entonces la teología sacramental es mucho, en mucho diferente, porque no está orientada a defender estas instituciones. Sin mucho preámbulo, entonces continuamos, porque era necesario para quienes me están viendo por primera vez que haga esta aclaración. Le pido excusas a mis hermanos de MIT. Y digo yo que era necesario hacerlo porque la acusación fue fuerte, ¿no? Ustedes son una iglesia de homosexuales, entonces usted inteligentemente quita esta partecita del mensaje apostólico. Y para nada es así. Así que desde ayer hemos venido hablando de la postura del apóstol Pablo con respecto a algunos pecados que él afirma que quien permanece en ellos no va a heredar el reino de Dios. Uno de ellos, de tantos que él describe allí, es la homosexualidad. Y el interés nuestro pastoral al tocar este tema, pues no solamente responder a nuestros críticos, sino también dar una opción pastoral, es decir, una visión pastoral, a partir del hecho de que no somos la iglesia episcopal, somos la iglesia de continuación anglicana, es otra cosa completamente diferente. Con respecto entonces a esta conducta, ayer dejamos muy claro al finalizar la intervención que desafortunadamente la iglesia a través de la historia se dejó poner unas claves de lectura, unas sombras en los ojos con respecto a este pecado. Entonces empezamos a sacar este pecado del contexto de los demás pecados de la humanidad. Entonces, queda muy claro que para nosotros esta influencia satánica ha logrado que hablar de un fornicario no es tan grave como hablar de un homosexual, de alguien que se acuesta con varones, que hablar de alguien que vive en unión libre con una mujer o con un hombre, que eso se llama fornicación y adulterio en el caso de que alguno de los dos esté casado, no es tan grave como decir una mentira. Entonces, esa categorización de la conducta pecaminosa es el arma más letal que en este momento tiene la iglesia. Y eso ha tenido unas consecuencias serias en la espiritualidad de todos los tiempos. Si usted quiere preguntarse por qué razón el discurso de Jesús cambió la humanidad hace 2000 años, cambió el rumbo de la humanidad, y es el mismo evangelio el que se sigue predicando todos los días, que hemos estado predicando nosotros, entonces que ya no hay cambios. ¿Sería que Dios dejó de ser Dios? ¿Sería que Dios, el Dios de esa época era diferente al de este? No, Dios es el mismo. El tema es que hemos permitido que se infecte nuestra mente al acercarnos al evangelio. Y en teología moral es bien importante establecer que no hay un pecado peor o más dañino o más letal que otro. Todas son manifestaciones del carácter satánico, del carácter maligno. Y Pablo está diciendo en estos 3 versículos que leímos, sobre todo el día de ayer, no los leo porque hoy vamos a entrar en otra consideración cortica, pero al respecto. Y él decía que para él lo más importante era
la restauración. Para Pablo la doctrina era clara. Si usted venía de una vida de pecado, si usted venía de practicar ciertas conductas que son las que él enumera en este mensaje, él resume todo esto con una frase que casi siempre, que casi nunca le han puesto cuidado, y es: eso eran algunos de ustedes antes de ser de Cristo. Él menciona la fornicación, el adulterio, la avaricia y una cantidad de pecados. Y él dice: cosas en las cuales vosotros os movíais o vosotros eras o practicabais antes de ser cristianos. Para él era un hecho que había un corte, sin importar la conducta pecaminosa. Para Pablo en ese momento era tan normal que un homosexual dejara de ser homosexual al tener un encuentro con Cristo. Como igualmente era tan normal que un fornicario, que un adúltero y cualquier otra persona, cualquier persona que viviera en pecado, al encontrarse con Cristo Jesús cambia. Y hay una obra de transformación. Pero hoy en el colectivo, en el pensamiento general de la iglesia, se ha categorizado esto. Entonces, es muy común encontrar en las comunidades eclesiales decir: ay, no, es que estos son homosexuales. Dios hará la obra algún día. Dios le dará entendimiento. Dios hará esto, Dios hará aquello. Y no hay una postura firme al respecto. Decía yo ayer una alegoría muy particular, me nació en ese momentico. ¿Qué tal que han convertido las iglesias en show, en espectáculos? Han convertido esto bueno, no encuentro otra palabra para explicar. Los grupos de alabanza se convirtieron en otra cosa completamente diferente a lo que debería ser la alabanza de un pueblo arrepentido. Convertimos el evangelio en un show. Pero bueno, ok, usted va a entrar el domingo a las 10 de la mañana a este servicio a las 9, y lo que Pablo está diciendo es que tenemos que tener una conducta renovada y cambiada para testimonio y respeto de la fe de mis hermanos. O sea, yo no puedo llegar a enrostrarles mi homosexualidad al resto de la comunidad de los santos porque sí, porque eso soy yo y porque así me tienen que aceptar en el pensamiento moderno de la inclusión y del modernismo en el que estamos viviendo, el progresismo mal llamado progresismo. Si es una prostituta, no puede llegar a imponer su conducta simplemente porque sí y a exigir respeto. No, entendamos. Somos el pueblo de Dios. Somos una nación santa. Somos parte del reinado de Dios. En el reino de los cielos hay un rey. Y el rey se llama Cristo Jesús. Y ese rey es la única autoridad moral, la única autoridad ética y la única palabra 100% confiable de verdad. Es la fuente de la justicia. Así que cuando yo entro al reino de Dios, tengo que despojarme de mi concepto propio de justicia, de mi concepto de pecado, de esos pecados que tienen niveles. Tengo que despojarme de mi concepto de la ética, de mi concepto de la moral, porque me estoy muriendo, literalmente. Yo muero a la carne y nazco en el espíritu. Ese es el sentido profundo del bautismo. Nacer de nuevo. Y eso en la doctrina paulina y apostólica es fundamental. La iglesia dejó esta concepción aparte y ha venido humanizando el mensaje del evangelio. Lo han venido manipulando de una manera tan grotesca que no quiero expresar otras cosas al respecto. Pero este es un llamado a volver los ojos, si somos una iglesia apostólica, al mensaje apostólico, a la mentalidad del apóstol. Para él no revestía ningún problema un cambio
cualquiera que sea el pecado que usted venía cometiendo, cualquiera que haya sido, Cristo Jesús te puede cambiar, te puede renovar. Cristo Jesús te puede hacer una nueva persona. Él lo hace. Bueno, lo único que necesitamos es que ese mensaje de la cruz de Cristo, esa propuesta del Evangelio, quede bien clara para ti. Que tú cuando aceptes a Jesús en tu corazón realmente estés deseoso, estés anhelando un cambio de vida. Que el pecado te haya golpeado tan duro, que esa experiencia de una vida de pecado te haya esclavizado de tal manera que desde el fondo de tu corazón, cuando tú encuentras el mensaje liberador de Cristo, tú digas, amén, hasta aquí fue. Y produzca eso tal alegría en tu corazón que es indescriptible. Así que el cambio se hace por amor. El cambio no es un proceso de la intelectualidad, ni es un proceso de magia, ni es un proceso de la lógica humana, como lo han querido poner nuestros teólogos contemporáneos. No, el cambio es simplemente la consecuencia del amor, de haberme encontrado con el amor de Cristo, de amarme a mí mismo, de decir, no quiero seguir viviendo bajo la conducta o bajo el yugo del pecado. Basta ya de una vida miserable. Ahora quiero empezar a vivir una vida plena. Y queda claro para mí que yo me muero a este mundo. Ya no soy de este mundo. Jesús oraba al Padre en el capítulo 17 de Juan y decía, Padre, yo no oro para que los quites del mundo, pero sí para que los guardes del mundo. Ya no somos de este mundo. Pertenecemos al reino de los cielos y por tanto somos un linaje santo. Somos un linaje santo. Y eso es lo que la iglesia hoy tiene que comprender. Y no es parte de un linaje santo estar hablando los unos de los otros. Estar como este sacerdote Toro, reduciendo el evangelio simplemente a cuestiones doctrinales. Y nosotros tenemos la verdad y ustedes evangélicos no. ¡Ja, ja, ja, ja! Eso es absurdo, por Dios. Hay cosas más de fondo de que hablar. Qué pesar que una persona haya tenido que invertir más de 10 años en su formación teológica y filosófica para terminar haciendo tremendo espectáculo. La salvación de las almas es una cosa muy diferente. Tenemos que abordarla con seriedad. Y hoy tenemos un tema específico y es la desmitificación del pecado de la homosexualidad. Y esa es mi respuesta pastoral para los críticos que han estado respondiendo a estas alocuciones en estos días. Para poder desmitificar este pecado, entonces tenemos que empezar por estas bases que acabo de dar. Y bueno, Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ese es el método divino. Ok, yo ya me encontré con el amor de Cristo. Pablo alcanzó a decir estas palabras, miserable hombre de mí, porque el bien que yo quiero hacer no lo hago, y el mal que no quiero hacer, eso es lo que hago. Miserable hombre de mí. Eso decía Pablo. Y lo decía al hacer una descripción clara de lo que significa luchar con la carne. Sí, yo ya me morí a este mundo, yo ya me morí al pecado, pero desafortunadamente esa servidumbre al pecado dejó huellas en mí, dejó una manera de pensar errada, dejó una forma de concebir el mundo errado. Ahora me he encontrado con Cristo, tengo muy clara la esencia de lo que a Dios me está llamando, de a qué es, perdón, lo que Dios me está llamando. Pero necesito ser guiado. Y ahí es donde entra la acción pastoral de la iglesia. Y esta acción pastoral de la iglesia no es un impositivo moral. No es decirle a la prostituta o al fornicario o al adúltero o al homosexual, tiene que dejar de hacerlo y ya lo dejó de hacer por obra y gracia de su santa voluntad. No hay que formarlos.
Y el fin de la iglesia, el quehacer de la iglesia es formar el carácter de Dios en el corazón de los hombres. No estar peleando por doctrinas. Que si usted cree que María tenía 7 hijos o no los tuvo, que si usted cree esto, que si usted... Basura. No tiene nada que ver eso con el carácter de Dios en el corazón del hombre. Así que centrémonos en lo que es realmente importante. La iglesia tiene que tomar esa experiencia del encuentro con Cristo y hacerla tangible en el corazón de cada creyente. Empezamos entonces desmitificando el pecado por entender algunas cosas. ¿Qué significa ser heterosexual? Pues bueno, es simplemente un hombre o una mujer que tiene atracción sexual por alguien del sexo contrario. El homosexual es un hombre o una mujer que siente atracción sexual por otra persona de su mismo sexo. ¿Qué es un afeminado? Generalmente se aplica a los hombres, porque en el caso de las mujeres se le dicen hombrunas, pero el afeminado es un hombre que quiere o tiene una inclinación a parecerse, a reflejar en su conducta, en sus actos, en su forma de ser, el sexo contrario. Pero no necesariamente el afeminado es un homosexual. Conozco muchas personas que tienen ademanes muy femeninos o mujeres que tienen ademanes muy masculinos. Quizá a eso se refiere la ciencia cuando está hablando de hormonas y cuando está hablando de genes y cuando está hablando de todo ese discurso que hace la biología. Pero son cosas que se pueden reaprender. Son cosas que se pueden detectar y adoptar una conducta diferente. Pero no necesariamente aquella persona que tenga rasgos del género contrario necesariamente es un homosexual. Ahí hay que tener esto bien claro. Entramos entonces desde el punto de vista de la teología. Ya estamos cansados de la psicología que está dándole permiso al ser humano para que se confunda y se pierda en sus propias consideraciones. Hay que respetar al niño desde los 2 años para que el niño elija su propia sexualidad. No, viejo, usted lo que tiene es que formar a ese niño. Dios le dio a usted un hijo y se lo dio sexuado, porque Dios hizo al hombre un ser sexuado. Y esa sexualidad es inherente al género. Y el género masculino o femenino trasciende mucho más allá de lo que usted simplemente está viendo, un órgano sexual. Ese género tiene que ver desde antes de la creación del mundo con el propósito de Dios, del Dios de la vida. Cuando Dios pensó en Alejandro, no pensó en Alejandra. Él pensó en Alejandro. Cuando Dios pensó en María, no pensó en un hombre, en marido, pues qué sé yo. Y ese ser humano que Dios trajo a este mundo, ese modelo preconcebido en su corazón que él trajo a este mundo, vino acompañado de un género. Un género que va a definir varias cosas en ese ser humano. El rol social que él va a desempeñar y sobre todo su estructura psicológica y emocional para poder a partir de allí llevar a cabo el propósito que Dios predeterminó cuando lo llamó a la existencia. Así que no es tan fácil como dice la psicología, a los 3 años, deje que el niño solito se vaya yendo. Eso es normal. Deje lo que usted ahora, deje de ser anticuado, usted es un cavernario, deje que el niño solito se vaya yendo. No, no es así, señores. Somos parte del reino de Dios y no miramos las cosas de esa manera. No ese es el pensamiento de Dios. Hay un propósito de Dios en la sexualidad de cada uno de los
de los seres humanos que Él llamó a esta existencia. Así que una teología del género inicia entendiendo el propósito de Dios, por qué te hizo hombre y por qué te hizo mujer. Y cuando hablamos de un hombre, estamos hablando de toda una estructura emocional, de toda una estructura mental, de toda una estructura psicológica y física que define a un hombre según su género. Igual estamos haciendo con la mujer. Los hizo Dios complementarios. Hemos dicho en otras alocuciones que Dios no tiene género. Dios es un espíritu y Dios ni es hombre ni es mujer. Él es un ser perfecto. Así que cuando nosotros somos la imagen y la semejanza de Dios, nos preguntamos cómo vamos a alcanzar, a compaginar, a llegar a ser en parte esa criatura que Dios se propuso hacer en cada uno de nosotros. Y es que resulta que yo no puedo llegar a cumplir plenamente el propósito que Dios diseñó para mí, a menos que cuente con una ayuda idónea de sexo femenino. Porque en ella yo voy a empezar a comprender y a analizar y a profundizar en virtudes divinas que ella representa muy fácilmente. La bondad, la abnegación, esa entrega total de amor a la causa que define a muchas mujeres. La nobleza, el amor incondicional de una madre son rasgos divinos en ella, muy acentuados en ella por el hecho de ser mujer. Y ella va a aprender a conocer en ti como varón la fortaleza, esa orientación a ser el protector, el proveedor, la madurez de tu razonamiento. Ellas son emocionales, nosotros somos más racionales. Y ella necesita la racionalidad que hay en ti, porque tú estás capacitado para ser la cabeza de la mujer. Dios la cabeza de Cristo y Cristo la cabeza del varón. Entender de una manera equilibrada y racional la voluntad y el mensaje de Dios, el carácter de Dios. Y entonces yo me perfecciono en la mujer y la mujer se perfecciona en el hombre. Yo aprendo a conocer otros aspectos de la divinidad en la mujer y ella lo hace en el hombre. Y eso hace del matrimonio, una institución noble, santa y perfecta. No es solamente que es que a mí me gusta un hombre y que yo voy a vivir con un hombre. Si tú tienes la mente de alguien que está en el reino de los cielos, no puedes mirar las cosas de esa manera. ¿Cómo va a llevarse a cabo entonces el propósito de Dios en una relación de esas? Donde hay una ambigüedad, donde la persona que está compartiendo con el otro ni siquiera sabe quién es. ¿Cómo se define usted, mujer o hombre? No, yo soy ellos, o ahora hay que decir en los discursos, ellos, ellas, yo no sé, ¿a dónde nos está llevando Satanás, por Dios? Una teología del género inicia por descubrir estos elementos. Y esto hay que enseñárselo a la iglesia, y esto hay que decírselo a la iglesia. Pero son temas tabús, porque vuelvo y repito, los pastores temen decir estas cosas, porque se les va a la platica, porque se les va a los que los apoyan, porque su orgullo religioso entonces no le va a permitir decirle al colega, yo tengo una congregación de 200 personas, tú tienes 4 gatos allá en tu garaje. ¿Qué tan lejos está la iglesia de poder ministrar adecuadamente hombres y mujeres según la imagen y la semejanza divina? Es que tú no estás ministrando algo improvisado, tú estás ministrando los hijos de Dios.
Formar el carácter de Dios en el corazón de una persona implica que esta persona inicie por comprender su género y el propósito de su género con el plan de Dios en su vida. Pido perdón a todos los que me están escuchando por una iglesia perezosa, por una iglesia que se ocupó de adueñarse de Dios, de enriquecerse, y no se ocupó nunca de la santidad del pueblo de Dios. Luchamos hoy con las mismas inquietudes que tenía Pablo. Para él era una preocupación ver a estas personas con estas manifestaciones conductuales dentro de la congregación, pero para él era muy sencillo escribirle a los corintios y decirles, mire, estos son los pecados y que les quede claro que quien cometa estos pecados no va a heredar el reino de los cielos. Así de claro. Para él era más importante que la comunidad de los santos entendiera que la consecuencia de un encuentro con Cristo tenía que evidenciarse en la transformación del ser, en la redención del ser. Si tú no tienes muestras reales, evidencia real de tu redención, tú no eres digno de estar en la iglesia, porque estás haciendo mentirosa la obra del Espíritu Santo en ti. Convertimos la iglesia en el lugar donde yo voy a imponer mis principios, mis conductas. Esto sí lo toco, esto no lo toco. Padre, yo creo en Cristo Jesús, pero a mi manera. Yo no estoy ni de acuerdo con esas cosas de iglesias, no. Esa explotadera de la iglesia, no. Y entonces satanizamos el diezmo y satanizamos las ofrendas. Y resulta que es que si tú no diezmas, si tú no ofrendas, tú no tienes cuándo decirte a ti mismo, en contra de tu propia naturaleza, tú no tienes cuándo decirte a ti mismo, esto no es mío. Cada 30 días que tú das tu ofrenda o tu diezmo, como lo quieras llamar a la iglesia. En ese momento tú te estás diciendo a ti mismo, esto que Dios me está dando no es mío. Mi lugar no está en este mundo. Yo simplemente soy un administrador de los dones de Dios. Porque el día que tú te adueñas de lo que Dios ha provisto para tu sustento, entonces literalmente estás sacando a Dios de tu vida. Porque ya Dios no es tu proveedor. Tu proveedor eres tú a través de tu trabajo, de tu inteligencia, tu capacidad, pero no es Dios. ¿Por qué no hablar en esos términos? Porque siempre referirse al tema desde el punto de vista económico, desde la perspectiva más baja de la naturaleza humana. A veces uno escucha sermones en iglesias y yo salgo literalmente cansado y yo digo, Señor, ¿hasta cuándo vamos a tener que soportar esto? La imagen de Dios en el hombre y en la mujer es parte fundamental del inicio de una vida transformada. Entender para cada uno de nosotros como seres humanos, como cristianos, lo que tiene que ver respecto a la imagen de Dios en mí, esa imagen que yo estoy llamado a proyectar desde mi género, como varón, como hombre de hogar, como hombre que aprende a amar a sus hijos, como hombre que provee para su familia, como hombre que adopta la postura pastoral y es celoso con la forma en que su familia está empezando a conocer a Dios. Tan celoso que él es el que toma la iniciativa y dice, no quiero que nosotros sigamos yendo a esta iglesia porque no hay una correcta actitud allí. No quiero que mi familia se siga nutriendo de eso. ¿A qué iglesia estás asistiendo tú? Como decíamos ayer, ¿quién te falta el respeto cuando se hace a tu lado? Ay, hablando así. ¿Por qué? Señor, ¿usted es hombre o es una mujer? Hábleme como un hombre.
Yo no voy a tolerar que usted, si quiere ser mi amigo o si quiere visitar mi casa o qué sé yo, se comporte de una manera tan atípica, tan ambigua. Usted debe conocer el propósito de Dios, la imagen que Dios quiere proyectar a través de usted, tal cual como Dios lo hizo, y cuál es el propósito de su género en ese plan divino. Y tenemos que aprender a hablar con autoridad y con sinceridad. Esa hipocresía falsa de tener que estar tapando, de tener que estar, entre comillas, tolerando la naturaleza de Satanás dentro de la iglesia, me produce vómito. En serio, me produce asco. Yo no entiendo qué es lo que están haciendo los pastores, los sacerdotes y los líderes de las iglesias cuando no tienen en cuenta estas cosas básicas del carácter de Dios dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Y yo no estoy diciendo que que como iglesia vamos a cerrarle la puerta a todos, no, al contrario. Pero entienda que cuando usted entra a la iglesia, aquí hay unas normas, aquí hay unos códigos de convivencia, aquí hay unas reglas que no las ponemos nosotros, las pone Dios. De lo contrario, se nos convierte la iglesia en lo que hoy estamos viendo, un salpicón de cosas que nadie sabe para dónde va. Señoras de la alta alcurnia, muy bonitas, muy bien trajeadas, maltratando a su esposo afectivamente, verbalmente, siendo déspotas con ellos y manteniendo una conducta de apariencia frente a la sociedad. Y cuando van a la iglesia, entonces parecen pollitos lindos. No, no nos falta sino la aureola. Y el pastor conoce estas cosas, el sacerdote conoce esas cosas y guarda silencio porque si no se le va la plática. ¿Quién estamos sirviendo, señores? ¿A quién estamos escuchando? ¿Es posible ser libre de ese pecado de la homosexualidad? Claro que sí. ¿Es posible enfrentar ese demonio? Claro que sí. Son demonios que tienen una naturaleza contra natura, tienen un carácter contra natura. Hay demonios de diferentes naturalezas, pero este tipo de demonios se especializan en cambiar el orden natural que Dios estableció en la creación. A través de la persuasión y de la mentira, convencen a un hombre que es mujer y a una mujer que es hombre. Pero cuando esta persona en el plan de salvación necesita interactuar con Dios, ¿a partir de qué verdad va a establecer los principios de la regeneración espiritual de su vida? ¿Cómo va a conocer el complemento de la naturaleza de Dios que solamente tiene el género femenino, o que mayormente se expresa allí en el género femenino? Es imposible que eso se dé en la relación de dos hombres conviviendo, porque ninguno de los dos sabe qué viene siendo. Ninguno de los dos sabe si realmente es hombre o es mujer. Los psicólogos se han esforzado por decirle a estas personas que pecan de esa manera: usted tiene que ser un hombre, tiene que pensar como hombre y comportarse como un hombre. Que le guste acostarse con otro hombre, eso es otra cosa. Pero en el fondo no le están diciendo nada. Sí, acéptese como hombre, pero haga lo que le dé la gana dentro de la iglesia. O sea que mientras usted no tenga una conducta escandalosa dentro de la iglesia, acuéstese con el que usted quiera, chito calladito, eso es su vida privada, yo no me voy a meter ahí. Y usted convencido que esa persona convencida que va para el cielo. Y la iglesia está así llena de este tipo de personas. No solamente con respecto a este pecado, sino con respecto a la infidelidad, con respecto a la perversión moral, a la pornografía, con respecto a cuánta cochinada haya. Tenemos que quitar la hipocresía de la iglesia.
No estamos viviendo tiempos fáciles. Créanme, por Dios, créanme que vienen tiempos muy oscuros y muy densos sobre la tierra. Y el mensaje del Evangelio tiene que ser empezado a decirse y a declararse y a anunciarse con el carácter de Dios, no con el carácter endeble de un pastor, de un sacerdote, de un obispo o de una institución alienada. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, te pedimos perdón si nuestras palabras fueron tomadas o tenían rasgos de soberbia o tenían rasgos de enojo. Sometemos, Señor, toda cosa dicha a la obediencia a la cruz de Cristo. Con humildad nos postramos delante de ti. Y por el amor de tu nombre te pedimos, Señor, que nos enseñes a amarnos. Y yo no voy a poder amarme si no comprendo mi sexualidad, mi género, la psicología propia de mi identidad sexual. Y si yo no comprendo qué tiene que ver eso con el propósito eterno tuyo en la salvación de mi alma. Si yo soy un híbrido, no puedo amarme porque no sé qué amar. Un día soy femenino y otro día soy masculino. Padre, hay tanto error en la conducta de nuestros líderes eclesiales. Hay tanta confusión en este mundo entre tu pueblo que a veces tu espíritu me lleva a llorar y a lamentarme y a recordar las palabras del profeta en el Antiguo Testamento, aquella frase célebre que todos conocemos: ¿a quién iré? ¿Dónde estás tú, Señor? ¿Dónde está tu verdadera esencia en medio de tanta confusión, tanta religiosidad y tanto egoísmo en quienes dicen ser tus hijos en las diferentes iglesias? ¿Dónde estás tú, Señor? Nuestra alma tiene hambre y sed de justicia, tiene hambre y sed de ti. En este día queremos que tú te reveles a nuestras vidas. Queremos encontrarte, Señor, en lo más profundo de nuestro ser, sin engaños, sin suposiciones. Queremos aprender a deleitarnos y a amar la obra que tú hiciste en cada uno de nosotros cuando nos llamaste tal y como nos llamaste a la vida. Tanta escoria, Señor, ha deteriorado esa obra de arte que hiciste. Ahora somos una imagen completamente desfigurada, apartada del diseño original. Necesitamos ser renovados y cambiados. Descubrir quiénes somos y quiénes fuimos en tu corazón antes de llegar a este mundo. Y amar ese proyecto, Señor. Porque este pecado duele y duele mucho. Permítenos amar tu iglesia, pero corregirla. Permítenos amar tu iglesia, Señor, con tu carácter, porque tú corriges a quien amas, dice la Escritura. Y la corrección no es fácil. La corrección es difícil de superar, de asimilar, pero libera. Yo pongo la vida de mis hermanos hoy en tus manos, en este día. Padre, gracias por ellos.
y los bendigo en tu nombre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo Dios y Señor nuestro, y con el poder y la gracia del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga. Mañana nos vemos de nuevo, 6:30 de la mañana. Discúlpenme. A veces Dios le habla a uno tan real y profundamente en el corazón que siente uno impotencia. ¿Qué hago, Señor? ¿Cómo lo hacemos? Dios les bendiga. Feliz día para todos, que estén muy bien. Amén, Padre. Muy bien, Padre.